para descubrir de todo porque hoy conoceremos la historia y elaboración de un par de productos que siempre tenemos en casa. Se tratan del jabón de tocador y de lavandería, que inician en el mercado mexicano desde la época postrevolucionaria con una gran tradición. Yo soy Alexia, esto es De Todo y ¿qué les parece si comenzamos? El jabón es un producto fundamental para nuestra higiene y para la limpieza de casi todas las cosas que utilizamos en la vida diaria. Y me sorprende mucho imaginar cómo surge la historia de una gran empresa de jabones en México. Daniel, ¿cómo tiene esto que ver con la revolución? Porque sé que algo hay por ahí. Bueno, precisamente fue en la revolución o en esa época en la que surgió la empresa como un proyecto de una familia que entonces se dedicaba a otras cosas. Era don Esteban González Padilla, originario de Jalisco. Él era un comerciante y yo quiero imaginarme algo novelizado inclusive porque no está documentado, ¿no?, exactamente ese hecho. Pero alguna ocasión él compró una cierta cantidad de grasa animal, de cebo, con la intención de revenderlo. Recuerda que en aquella época había un caos y un desquiciamiento total por el abasto de cuestiones básicas de consumo, ¿no? Alguien le sugirió que le sería más conveniente convertirlo en jabón y su respuesta, especulo, sería: bueno, yo no sé hacer jabón. Bueno, no lo hagas tú. Entonces él consiguió a alguien que le ayudara, con tanto éxito que decidió permanentemente dedicarse a la elaboración de jabón. Esto fue en 1920 en el centro de la Ciudad de México y desde entonces hasta la fecha la Corona sigue creciendo. Ustedes comenzaron en la colonia Peralvillo, me imagino que con una fábrica mucho más pequeña que lo que hoy en día podemos ver. De hecho, así fue. Y originalmente no era una fábrica de jabón, eran unos baños públicos que tenían las instalaciones requeridas para el proceso. Estos baños habían sido los baños Corona, de tal manera que cuando las personas que acudían a comprar jabón se refieren a ese lugar como La Corona, fue que la empresa adoptó ese nombre. Y efectivamente, con tal éxito que muy pronto esas instalaciones fueron insuficientes para atender la demanda de producto que ya de alguna vez se estaba difundiendo en la Ciudad de México. ¿Y en qué momento la empresa adquirió la magnitud que tiene hoy en día? En los años 50, la Corona ya había crecido mucho a costa de los vecinos, presente allí en el área en la que originalmente se había instalado, en el centro de la ciudad. Y fue necesario trasladarse a este lugar en el que nos encontramos actualmente, que es una zona industrial. Y pues prácticamente yo no podría decir que hay una fecha en la que detonó, sino que ha sido un crecimiento constante, ¿no? Aquí fue donde ya pudo alcanzar el nivel de producción que pues, nos mantiene como líderes, hablando en volúmenes y preferencia a los consumidores. Daniel, ¿qué tan grande es la fábrica? La empresa es grande en varios sentidos. Grande porque sus instalaciones de alguna manera así se perciben. Son más de 40 hectáreas en un parque industrial, pero también grande porque laboramos más de 4.400 personas y grande también por el alcance de sus productos. Ahora, todos utilizamos el jabón cada día de nuestra vida, pero ¿estamos seguros de qué es el jabón? Yo creo, Daniel, que tú nos puedes explicar a ciencia cierta qué es. Claro, es muy interesante platicar del jabón. El jabón es un producto milenario y desde entonces se utiliza para los mismos fines, que es la limpieza de los enseres o las prendas que utilizamos, pero además también del aseo corporal. Es un producto que permite remover la suciedad de una superficie en la que está adherido. Y en la actualidad se hace de forma muy parecida a como se hacía en la Edad Media o inclusive hace miles de años. Es muy interesante. ¿De dónde viene la palabra jabón? Una de las versiones más difundidas es que el jabón surgió precisamente en Italia, en las faldas del Monte Sapo. El Monte Sapo es una de las colinas de Roma, a orillas del río Tíber. Ahí acudía la gente a lavar sus prendas, las amas de casa de entonces. Y el método era muy sencillo, utilizaban agua del río, por fricción de la prenda misma con sí misma o con alguna piedra, removían la mugre. Pero seguramente alguien, para remover algunas manchas más difíciles, tomó arcilla o lodo del suelo y con esto lograba remover de mejor forma la mugre. ¿Qué había en el Monte Sapo?
de ahí surge la palabra saponi, jabón. Había altares en los que los antiguos romanos sacrificaban animales a sus dioses. Los sacrificaban, los mataban, dejaban que escurriera la sangre, los quemaban y todo eso se quedaba ahí en el piso. Entonces, esa transformación de los residuos de los sacrificios de animales fue lo que dio pauta al surgimiento del jabón. Después, bueno, esto ya no requirió de los sacrificios, sino que trataron de repetir el proceso de una forma ya más artesanal hasta convertirse en una industria, ¿no? ¿Cuántos tipos de jabones hay? ¿Cómo se dividen? Bueno, hay muchas formas de clasificar al jabón, pero la más importante es la que habla de jabones destinados al aseo corporal, que son los jabones de tocador, y los jabones utilizados para limpiar las prendas que utilizamos, que son los jabones de lavandería. Daniel, ¿cómo comienza el proceso para elaborar jabón? El proceso inicia con la adición en este tanque de los componentes del jabón, que son grasa animal y aceite vegetal más sosa cáustica. Se les aplica calor y un poco de agua para que se efectúe la reacción y aquí obtenemos el jabón. Bueno, más bien aquí lo almacenamos, porque ahora el jabón se produce en plantas más modernas. Entonces, podemos decir que es el recipiente histórico donde el maestro jabonero hacía jabón. Efectivamente, ahora lo utilizamos como tanque de almacenamiento. ¿Y ha cambiado mucho la primera manera en la que se hace jabón? Ha cambiado en la forma de hacerlo, pero seguimos utilizando los mismos materiales. Ahora con un proceso más controlado y más eficiente. Vamos a verlo. ¿Para qué sirve la máquina que estamos viendo aquí atrás? Mira, en la parte posterior se encuentra un sistema de dosificación de materias primas para el jabón, que es una bomba dosificadora. Atrás de las bombas se encuentra el reactor donde estas materias se convierten en jabón. El proceso continúa en un equipo en el que se madura la reacción. Ahí prácticamente ya tenemos jabón con un exceso de agua y pasa al equipo que está enfrente de nosotros, que es una columna de separación. En ese equipo, por diferencia de densidad, separamos el jabón, que sería este, y en la parte inferior tenemos agua que se desecha del proceso, ¿no? Se siente como espuma y está muy caliente. Sí, está alrededor de 80, 90 grados, con la finalidad de poderlo manejar a través de tuberías y por medio de bombas desplazarlo a la siguiente etapa del proceso, que básicamente ya es el acondicionamiento. Este jabón nos sirve para hacer jabón de lavandería o jabón de tocador. Hasta este punto el proceso es el mismo. Exactamente. Podría haber algunas variaciones en cuanto a la formulación, pero básicamente el proceso es el mismo. Y la máquina dosificadora es muy importante porque fue la que sustituyó a todo el manejo manual que se hacía con los ingredientes. Exactamente. Es decir, antes las personas vertían el aceite manualmente, el sebo, agua, sales, y ahora lo hace. Ahora todo lo hacemos de forma automática, ¿no? Bueno, vamos a la siguiente parte del proceso, que es el acondicionamiento de jabón de tocador. En este momento es cuando entonces el proceso del jabón comienza a separarse entre jabón de lavandería y jabón de tocador. Exactamente. El jabón que viste hace unos minutos allá atrás es trasladado a los tanques que vemos en la parte posterior. Ahí se hace el ajuste final para posteriormente entrar a la cámara de secado que está a nuestro lado izquierdo, en donde el jabón líquido se convierte en pequeños pellets que podemos ver en este equipo, ¿no? Estos pellets posteriormente son transportados mediante aire a una tolva donde se almacena para el acondicionamiento final. Te voy a mostrar cómo queda el jabón después de esto, ¿no? Sí. En este momento el jabón ya tiene mucho menos humedad que cuando lo vimos en el vasito. Aquí tiene un 15%, ya está casi seco. No puedes dejar ahí. ¿Y en qué momento se le agregan los colores, los aromas? Esto lo vamos a ver más adelante, que son los equipos que están enfrente de nosotros.
parte favorita del proceso y creo que es a todos lo que más nos emociona porque es donde los jabones comienzan a tomar forma precisamente de jabones. Primero se les perfuma. ¿Por qué se les perfuma hasta este momento y no antes? Hay una razón muy lógica. En la parte de secado se le quita la humedad. Si ya tuviera el perfume, ahí el perfume se evaporaría junto con el agua. En los equipos que vimos anteriormente, además del perfume se le adicionan los ingredientes que se le tienen que incorporar después de que está seco el jabón. Para que sea como jabón de tocador, es decir, vitamina E, humectantes. Así es, antibacteriales, etcétera. El proceso es muy sencillo. Después de que se le agregan esos ingredientes, pasa a una etapa de extrusión en la cual se elaboran estas barras que posteriormente se cortan para que se facilite el proceso de extrusión y de troquelado del jabón, que es como se conoce la etapa en la que se le da la forma definitiva, ¿no? Aquí lo vamos viendo. Esta tecnología nos permite hacer la misma operación 10 veces simultáneas. Vamos a ver más adelante cómo en cada operación, en cada ciclo de la máquina, se obtienen 10 jabones simultáneamente, ¿no? De las barras que viste previamente, se extrae el jabón con la forma en la que se va a envolver. El recorte o lo que sobra se reprocesa para incorporarse de tal manera que no hay desperdicio de producto, ¿no? También en este momento es cuando a los jabones se les imprime el nombre de la marca o se les hacen esos pequeños surcos que nosotros sentimos que es para que no se nos resbale de la jabonera. Exactamente, ¿no? Es la parte estética, la parte bonita del jabón. México es uno de los principales consumidores de jabón a nivel mundial. Eso habla de que somos un país muy limpio. Sí, de hecho México tiene un consumo per cápita de los más altos a nivel mundial y esta es una de las fábricas más grandes del mundo, hablando de los dos procesos, tanto de jabón de tocador como de jabón de lavandería, ¿no? ¿Cómo cuánto producen de jabón al día? De jabón de tocador alrededor de 100, 120 toneladas y de jabón de lavandería son alrededor de 500 toneladas diarias. Si lo expresara en términos de pastillas, diríamos que son entre 3 y 4 millones de pastillas diarias de jabón. Y además, lo más importante es que es jabón completamente mexicano. Así es, creo que es una empresa orgullosamente mexicana. Desde su fundación se ha mantenido en posesión de la misma familia y esto le ha permitido una continuidad y una superación constantes. Esta ya es la parte final, es donde el jabón se envuelve y queda listo para su distribución. Así es. Este jabón tiene una particularidad, la forma, como bien lo mencionabas, es acanalada para que se facilite la sujeción mientras no lo utilizan. ¿Y qué sigue? Bueno, después de esto, los jabones son llevados a la última etapa del proceso, que consiste en introducirlos en cajas de cartón para de ahí almacenarlos y distribuirlos al mercado, ¿no? Básicamente terminamos el proceso de jabón de tocador. Lo que nos restaría es ver el proceso de jabón de lavandería. Que ya vimos, el proceso inicial es básicamente el mismo, lo único que cambia es la preparación para que sean de tocador o de lavandería. Así es. ¿Vamos a verlo? ¡Vamos! Vamos. Daniel, ¿y cuál es la diferencia principal entre los jabones de tocador y los jabones para ropa? Mira, el proceso de elaboración es el mismo, el acondicionamiento cambia, porque la única diferencia que tenemos es que el jabón de tocador se seca totalmente, mientras que el jabón de lavandería se seca superficialmente en el equipo que está atrás de nosotros. En ese equipo se acondiciona la superficie para que pueda ser troquelado, o sea, darle la forma y posteriormente envuelto, ¿no? Tal como lo vamos viendo en estos equipos, que si recordarás son los mismos que vimos en las líneas de tocador. ¿Pero por qué los jabones para lavandería tienen que estar más húmedos? Precisamente porque se van a utilizar en limpieza de prendas en las que se requiere embarrar el producto. El jabón de tocador es más duro. Este jabón tú lo puedes palpar, inclusive se deforma con la simple presión de los dedos para facilitar el proceso de lavado. ¿Y por qué este jabón, por ejemplo, dice jabón con detergente? ¿Que no son la misma cosa? Ya. Qué interesante tu comentario. El detergente no es jabón en polvo. El jabón se obtiene a partir de grasas y aceites. El detergente es un producto de limpieza que se obtiene con materias primas diferentes y en un proceso diferente. Por lo tanto,
hablamos de cosas diferentes, aunque los dos tengan la misma aplicación. Entonces hemos vivido engañados cuando le llamamos al jabón en polvo, porque en realidad es detergente. Claro, lo que podríamos hacer es pensar que hay jabón en polvo si estuviera molido y detergente en barra si estuviera comprimido. De hecho, hay muchos jabones para el cuerpo que no dicen que es jabón, dicen que es un dermolimpiador o algo así. Eso quiere decir que no están hechos a base de grasas y aceites naturales. Exactamente. O no tienen la cantidad que cumpla con las normas que establece la parte legal en México, ¿no? Y la mayoría de los productos que utilizamos para la limpieza del hogar, los detergentes en polvo y los detergentes líquidos, entonces pertenecen a otra cosa. Así es, son productos de limpieza, pero diferentes químicamente y obtenidos con procesos diferentes. ¿Qué les parece si ahora vamos a conocer el proceso con el cual se hacen los detergentes? Bueno, ya conocimos el proceso con el cual se realizan los jabones. Ahora nos encontramos en la parte de la fábrica en donde se hacen los detergentes. Pero aquí me surge una duda, Carlos. ¿Por qué se inventaron los detergentes si el jabón cumplía muy bien su función de limpiar? Sí, mira, los detergentes se originaron alrededor de la Segunda Guerra Mundial, cuando había escasez de materias primas. Entonces tuvo que buscarse otras materias primas u otros productos que sirvieran para el lavado de la ropa principalmente. Prácticamente se sustituyeron las grasas y los aceites de origen natural por otro tipo de elementos. ¿Cuáles son los ingredientes que principalmente llevan los detergentes? La principal materia prima se llama dodecilbenceno. Esta materia prima es importante recalcar que toda la que usamos aquí en la planta es biodegradable. Quiere decir que después de su uso se incorpora al medio ambiente. Y junto con otras materias primas, como pueden ser sulfato de sodio, carbonato de sodio, es lo que nos ayuda a tener un desempeño óptimo en el detergente. ¿Cómo funcionan los detergentes? ¿Por qué creemos tanto en su acción limpiadora? Bueno, un detergente lo primero que hace es disminuir la tensión superficial del agua. Esto quiere decir que el agua moje más. Cuando el agua puede mojar más, puede penetrar en las prendas más fácil y puede remover esta mugre. En los detergentes que nosotros manejamos tenemos un ingrediente, por ejemplo, que es un antirredepositante. Esto quiere decir que la mugre que sale de la ropa evita a que se vuelva a incorporar en la misma ropa. Esto suena muy complejo, es como si hubiera demasiada tecnología en los detergentes. ¿Cómo se hacen? ¿Cuál es el primer paso? Bueno, el proceso podemos dividirlo en diferentes pasos. El primer paso es la fabricación del ingrediente activo, es decir, la materia que va a hacer que el detergente lave. ¿Y cómo lo podemos ver? ¿Cómo es ese ingrediente activo? El activo es líquido, tiene una consistencia pastosa y esto es un producto de la reacción entre un ácido y un alcalino. Este nombre lo conocemos como base o también se le conoce como alquilbenzen-sulfonato de sodio. Es un nombre un poquito complicado. Como un trabalenguas. Más o menos, sí. ¿Y qué es lo que hace? Esto es lo que va a hacer realmente que el detergente lave. Vamos a suponer que esto tiene dos manos. Una mano es afín al agua y otra mano es afín a la mugre, digamos. Entonces, cuando esté en contacto con la mugre, va a atrapar esta mugre y al momento del enjuague se va a ir con el agua y vamos a quitar la mugre de la ropa o de las prendas que tenemos. Entonces, si el primer paso es generar este ingrediente activo, ¿cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso es que el detergente es una mezcla de muchos compuestos. Entonces, lo que tenemos que hacer es mezclar este activo o esta base con otras materias primas que nos van a ayudar, como te decía, a evitar que la mugre se vuelva a depositar. Tenemos otra materia prima que nos va a ayudar, digamos, es como un protector anticorrosivo en la lavadora. O otra parte puede ser como un estabilizante. Entonces tiene diferentes materias primas y los tenemos en forma de una pasta también. Es una pasta un poco más espesa. Y de manera industrial, es decir, en la fábrica, ¿dónde se encuentra? Es un mezclador que por una parte se mezclan todos los líquidos y por otra parte todos los que son polvos. Entonces cuando tenemos esta mezcla que es una pasta muy espesa, esto es realmente ya lo que es el detergente. Pero sería un detergente en forma de una pasta. Lo que hace falta es secarlo.
Entonces, cuando la secamos con aire caliente, es ya cuando tenemos el detergente en polvo. A este detergente lo que le falta sería el perfume y las motas de color. ¿Y cómo se perfuman y se colorean los detergentes? Bueno, después de que el detergente está seco, pasa por una banda y cae a un equipo donde se perfuma. De hecho, podemos ver el perfume se adiciona en forma de un spray, se forma un abanico y se puede ver cómo se dosifica. Posteriormente a esto, también podemos ver cómo se le adiciona el concentrado o las motas de color, y finalmente podemos ver algunos detergentes que llevan una enzima biológica. ¿Para qué son las enzimas biológicas? Estas enzimas nos ayudan a que ante ciertas manchas el detergente lave mejor. Por ejemplo, si la mugre es de algún, no sé, de jitomate o de grasa, nos ayuda a degradar esta mugre más rápido, de una manera más rápida para que el detergente lave mejor. Y de esa misma manera existen algunas enzimas que ayudan a que, por ejemplo, las manchas de grasa de coche o de aceite, Exacto. salgan más rápido. Sí, son como proteínas. Es pura ciencia. Exacto, sí. Es un arte. Es un arte. ¿Y por qué necesitan estar tan protegidos en esta área de la fábrica para hacer detergentes? Bueno, en la empresa la seguridad es muy importante y además todos los equipos generan ruido. Entonces por eso lo que le pedimos a los trabajadores es que usen el equipo de protección adecuado. También las máquinas que se emplean para hacer detergentes son muchísimo más grandes que las que podemos ver para hacer jabón. Exacto, podemos decir que de detergente podemos producir alrededor de 2,000 toneladas al día. ¿Y como cuánto se consume de detergente? Cada persona en México alrededor de como 14 kilos al año de detergente en polvo. Lo bueno es que es biodegradable. Exacto. Hoy conocimos todo el trabajo y la dedicación que hay detrás de la elaboración de jabones de tocador, de lavandería, detergentes de una empresa 100% mexicana. Comparte tus comentarios en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. Y para que no te pierdas uno solo de nuestros capítulos, ya sabes que tenemos podcast en iTunes y canal en YouTube. Yo soy Alexia y los espero la próxima para seguir descubriendo juntos de todo.